Ahora vamos a dar paso a la siguiente charla del día. Vamos a invitar al ingeniero Alejandro Loy de Energizar para que nos hable sobre una introducción a lo que es la energía solar fotovoltaica. Alejandro. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar hablando de lo que es la... Sí, pero debería funcionar. Ahí está. Ahora sí. Vamos a empezar hablando de lo que es la energía solar fotovoltaica y para eso vamos a comenzar con lo que es la matriz energética. La matriz energética es un indicador importantísimo que habla de nosotros como consumidores e individuos, nosotros como país, como región y también como planeta. Y la información que nos da, que es todo acerca de la energía en sí, es cuánta energía se consume, cuánta se necesita, cuánta se dispone, cuánta se importa y o se exporta, cuánta se genera, de dónde proviene esa energía, si es renovable, si es a través de carbón, de gas, y cómo se usa esa energía. ¿Por qué es importante este indicador que es la matriz energética? Es importante porque está relacionado con el sistema de desarrollo de un país, ¿sí? O de una región. Y también lo que nos dice es cuánta energía derrochamos y cuánta usamos y de qué manera. Y esto tiene muchas implicaciones, tanto como de impactos ambientales como económicos, culturales y políticos. Sin irnos más lejos, actualmente hay una problemática con nuestra matriz a nivel, digamos, Argentina, que tiene implicaciones económicas y políticas. En el gráfico que está allá arriba a la derecha, lo que se puede ver es la matriz energética mundial y aproximadamente un 20% proviene de energías renovables. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de la Argentina en sí. Un país en general, obviamente, crece anualmente, unas tasas de crecimiento de 3-4% es algo, digamos, que está bien. Y para poder crecer, un país necesita de energía. Y entonces, esa energía puede ser un cuello de botella para lo que es el crecimiento. Argentina depende en un 88% de lo que son los hidrocarburos y un 51% de lo que es el gas natural. Esto implica que nuestra matriz energética está muy orientada hacia los hidrocarburos, hacia el gas y el petróleo, que son características de países como, por ejemplo, Medio Oriente, Rusia, Venezuela, que son países que son exportadores, ¿sí?, de energía, de petróleo y de gas. Y la verdad es que nosotros no somos un país que somos exportadores como puede ser Venezuela o Rusia de gas natural o de hidrocarburos y demás. La Argentina, hasta el 2010, tenía una balanza energética positiva, es decir, que lo que vendía era más de lo que compraba de energía. A partir al otro año, ya esa balanza fue deficitaria en más o menos 2.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones de dólares de diferencia. Y a medida que va creciendo, digamos, el año a año, el país, más se necesita energía. Actualmente se importa un 25% de lo que es gas natural, que esto se importa es decir, un 25% de lo que es gas, que esto se importa a través de Bolivia o a través de barcos, y un 20% de lo que es gasoil. Lo que se destina ahora, digamos, a lo que es importación de combustible son más o menos 15.000 millones de dólares, de los cuales en la balanza son más o menos 7.000 millones que da, digamos, negativo, ¿sí? Es decir, es plata que sale para comprar combustible y energía. De esto que se importa, los usos mayoritarios son gas natural, luego lo que se compra es nafta, digamos, y gasoil ya de manera privada, por ejemplo, para el agro y más, y por último gasoil y fuel oil, que es para alimentar, digamos, la generación de electricidad que se hace a través de Camesa. Entonces, la verdad es que actualmente no podemos lograr el autoabastecimiento de energía. Y estamos importando
muchísima energía y cada vez vamos a ir importando más, porque al tener una matriz fuertemente dependiente de los hidrocarburos y la producción de hidrocarburos en nuestro país está bajando, eso implica que si se lo sumamos al crecimiento, cada vez vamos a estar importando mayor combustible, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son energías renovables en Argentina. El potencial de energías renovables de Argentina es excelente. De hecho, tenemos potencial de, hidroeléctrico, tenemos potencial de geotermia, solar, eólico y de biomasa. Los vientos en la Argentina son de lo mejor del mundo y el potencial solar que tenemos en la Argentina es excelente. Los mejores lugares, en la Argentina para lo que son proyectos de energía solar son los que están en la región noroeste del país, la región de Cuyo, San Juan, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Salta. Para que se den una idea, más o menos el 350 días al año, o sea, el 80% de los días anuales son días de sol pleno. O sea que es un potencial muy importante. Y ahora, como vamos a ver más adelante, es un país que tiene y que cuenta con muchísimos recursos energéticos renovables y son soluciones a corto plazo para poder diversificar la matriz. ¿Qué quiere decir? No depender tanto de los hidrocarburos, que es lo que nos está causando muchos problemas ahora, ya que los tenemos que importar. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar un poquito de la legislación nacional. En el 2006 se impulsó lo que es una ley, que es la 26.190, que es el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía. Básicamente lo que estableció es que en el 2016 el 8% del consumo eléctrico debe ser abastecido por fuentes de energías renovables. Actualmente, en la Argentina, en lo que es la matriz primaria, solo un 0,5% proviene de energía eólica y solar fotovoltaica. Y más o menos un 4,8% es de eólica y el otro 0,002% es de solar fotovoltaica. Para que se den una idea, la capacidad instalada en Alemania solo de energía solar fotovoltaica es de 35 gigawatts, ¿sí? Que es más que todo la potencia nominal instalada en la Argentina, ¿sí? O sea, Alemania, sin contar la eólica, biomasa, nuclear, térmica y demás, tiene solo en fotovoltaica más potencia instalada que la Argentina en todo, ¿sí? Un dato interesante es que en Alemania el rendimiento, solar es un tercio que el que tendríamos en Argentina. Es decir, si nosotros agarramos un panel solar que está en Alemania y ese mismo panel lo ponemos, por ejemplo, en San Juan, obtendríamos 3 veces más energía. O sea que tenemos un potencial impresionante. Y bueno, entonces deberíamos poder explotar ese potencial y diversificar la matriz. Fíjense que, por ejemplo, el megawatt instalado de energía eólica cuesta más o menos $2 millones y el megawatt de potencia solar fotovoltaica instalada cuesta $3 millones. Si nosotros hacemos una proyección al 2020, que son, 6 años, para poder sostener un crecimiento del 3-4% se necesita que anualmente se puedan introducir más o menos 1.500 megawatts de potencia, ¿sí? Si nosotros proyectamos en los costos que les dijimos, o sea, que les dije de lo que es el potencial eólico, o sea, que el megawatt sale 2 millones y el solar 3 millones, más o menos con una inversión de 22 millones podríamos llegar a tener para el 2020 que la matriz sea un 20% de renovables. Es algo, que se puede hacer. Más que nada porque estos proyectos se pueden hacer a corto plazo, es una tecnología que funciona y que está en el mundo. Fíjense que Alemania tiene solo de solar 35 gigas, ¿sí? Y acá en Argentina todo lo que es la potencia son 32, 34. Bueno, ¿por qué es importante cumplir con el objetivo de llegar al 2016 con el 8% de la matriz de energías renovables? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo van a explicar más en detalle,
pero básicamente algunos puntos importantes de por qué diversificar la matriz y por qué llegar al 2016 con el 8%, digamos, de energías renovables, es más que nada para sostener el crecimiento. Es decir, como les había dicho, si el país va creciendo año por año, la energía, que está súper correlacionado con el crecimiento, también debe crecer, si no va a ser un cuello de botella. Y para no tener que importar combustibles y demás, hay proyectos disponibles que se pueden ejecutar en 1 o 2 años relacionados con energía eólica y energía solar fotovoltaica. Aumentan la seguridad energética justamente por esto mismo. A veces cuando la demanda es tal y no da, digamos, el suministro en potencia, estos proyectos pueden contribuir justamente a un aumento de la seguridad energética. Son económicas y ahorran divisas. En este momento lo que es energía solar fotovoltaica y eólica en Argentina es súper competitivo comparado con el costo de importar energía y comparado también con el costo de generarla quemando combustible. O sea que es competitiva. Para que se den una idea, más o menos cuando el gas que se importa, se puede importar, por ejemplo, desde un gasoducto desde Bolivia o a través de barcos, lo que es gas natural licuado, y el costo de la unidad, ¿no?, de los millones de BTU es de $17,5. Y acá en el mercado interno se vende más o menos entre $2,5 y $3. Y esa diferencia de costo es justamente lo que se subsidia. Si nosotros pudiésemos generar energía, digamos, localmente con energías renovables y demás, esos costos que son los que nosotros pagamos, que son costos internacionales, disminuiría un montón. Entonces es muy importante poder darle una iniciativa y que realmente se puedan concretar estos proyectos y lograr un objetivo de diversificar en el corto plazo, digamos, la matriz. En realidad es un proyecto de planificación, pero estas tecnologías renovables están disponibles y se pueden ejecutar en 1 o 2 años. De hecho, creo que hay 3.000 megawatts disponibles para proyectos de ejecución de energías renovables en 1 o 2 años. Bueno, promueven el desarrollo de la industria nacional. Tanto en Brasil como en el mundo, creo que en Brasil se generan 750.000 puestos de trabajo con todo lo que es biocombustibles. Es una fuente de trabajo local, tanto desde el punto de vista técnico como cualquier otro punto de recursos humanos. Y todo lo que es la industria nacional en cuanto a tecnología, es una industria que tiene tecnología, tanto el INVAP, o sea, se han desarrollado tecnologías y esto se podría usar internamente y se podría generar, digamos, energía internamente. Ustedes piensen que cuando nosotros compramos energía afuera, estamos poniendo ese dinero a otro país que después lo usa ese otro país, cuando lo podríamos nosotros usar internamente, ¿sí? Y además, generando puestos de trabajo, tecnología y demás. Y por último, ayudan a combatir lo que es el cambio climático, o sea, todo lo que son la disminución de gases de efecto invernadero, que hay un objetivo para el 2020. Todo esto, de por qué es importante cumplir con este objetivo, lo vamos a ver más en detalle en otra presentación más adelante. Ya va, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las centrales generadoras fotovoltaicas, que están en Argentina en este momento. Actualmente hay 8.2 megawatts de potencia solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica del mercado mayorista, es decir, lo que está siendo puesto a disposición, ¿sí?, a través de la red de interconexión nacional. En funcionamiento se tiene en San Juan estos cuatro parques que ya están conectados y funcionando. Para este año se va a terminar otro en San Luis y entre todos ellos suman 8.2 megawatts que son los que aportan al sistema de interconexión nacional. Y están pendientes 3 proyectos que en total suman 13 megawatts, que es lo que quedaba del Genren. Es decir, para el Genren se habían licitado 20 megawatts, de los cuales se ejecutaron 7 y faltarían estos 13. Bueno, hay otros sistemas que son fotovoltaicos, como son los aislados. Estos no son, digamos, que grandes parques solares, sino son más bien individuales. Hubo un programa que empezó en el 2000 que se llamaba el PERMER, que es un proyecto de electrificación rural dispersa, es decir, que llegue energía a lugares que están dispersos donde no llega actualmente, digamos, el tendido eléctrico.
y más o menos la potencia calculada es de 4 megawatts que se han instalado tanto en residencial, escuelas y servicios públicos, por ejemplo, comisarías, salas de emergencia y demás. Hay actualmente instalaciones industriales, ¿no? También digamos, relativamente pequeñas, en lo que son telecomunicaciones, servicios petroleros y demás, y esto suma 1.8 megawatts. Y hay otros proyectos, por ejemplo, de particulares y demás, donde la potencia instalada suma 2 megawatts. Luego hay otra clase, digamos, de sistemas que también son distribuidos, es decir, no es que son parques solares, sino que uno lo podría poner en su casa, digamos, que son sistemas distribuidos conectados a la red. Actualmente no hay una regulación nacional sobre esta energía renovable distribuida, pero hay algunas regulaciones provinciales. Ya están en vigencia en Santa Fe, próximamente en San Luis, en Mendoza y en Salta. Es decir, si yo el día de hoy yo quisiese conectar, quisiese poner paneles solares en mi casa y conectarlo a la red eléctrica, es decir, que yo pueda inyectar a la red eléctrica, en realidad tendría que pedir un permiso especial si es que existe y si es que me lo dan, porque no hay una normativa que lo permita. Y lo cual no implica que no haya proyectos de este tipo. Y más o menos estos proyectos que son conectados a la red, la potencia instalada actualmente es de 0,4 megawatts. Bueno, entonces resumiendo lo anterior, básicamente tenemos los parques solares, más o menos hay 8.2 megawatts que inyectan la energía al sistema de interconexión nacional, es decir, que nosotros lo vamos a percibir cuando enchufamos un electrodoméstico. Hay también potencia dispersa en lo que es, generación autónoma en casas, y también están estos proyectos conectados a la red donde están cada vez aumentando, ¿sí? Y esos serían los 3 tipos, digamos, de proyectos de energía solar fotovoltaica. Ahora vamos a hablar un poquito como para que tengan una noción de lo que es la energía solar fotovoltaica. Se origina mediante reacciones nucleares dentro del Sol, es decir, el Sol tiene reacciones nucleares en su interior. Y esto lo que genera es que emita al espacio esa energía a través de ondas, y la potencia que emite es de 3,85 por 10 a la 14 terawatts, o sea, es un número gigante, es inmenso. La Tierra solo intercepta una partecita muy chiquita, que es el 0,01% de esa energía, y esta energía son 178.000 terawatts, que es más o menos 12.000 veces lo que se consume en Argentina, perdón, en el mundo, ¿sí? Bueno, básicamente lo que es la energía solar fotovoltaica depende de lo que son las células fotovoltaicas o celdas fotovoltaicas, como se ven en la imagen, que es eso que vemos ahí rectangular y celeste. Y lo que hacen es, a través de un fenómeno físico que se llama el efecto fotovoltaico, transforman la energía lumínica del Sol en energía eléctrica. Bueno, vamos a hablar un poquito de los 2 sistemas que podemos tener más a nuestro alcance. El primero, que son los sistemas autónomos, que se llaman off-grid. Estos sistemas autónomos son independientes de la red, o sea, es decir, no están conectados a la red. Esta energía se almacena en un banco de baterías, son los típicos sistemas que necesitan baterías, y estas baterías son obviamente necesarias para los días nublados y para la noche. Luego están los sistemas conectados a la red que se llaman grid tie. La energía, digamos, generada por estos sistemas, lo que hacen es inyectarse, es decir, se conectan a la red, y lo que hacen es, cuando uno consume dentro de su casa, y en ese momento se está generando porque hay sol, consume parte de, digamos, esa energía, y el resto lo toma de la red. Ahora, si nosotros no estuviésemos consumiendo nada o consumimos menos que lo que estamos generando, eso se inyecta a la red, es decir, se dispersa en la red y se va a consumir, otro usuario lo va a terminar consumiendo. Para estos sistemas que no tienen batería, es lo que yo les decía, que no está en la normativa nacional, pero hay algunas localidades que sí tienen ya una normativa, como era Santa Fe, ahora Salta, próximamente San Luis, etc. Después, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el net metering. Es decir, estos sistemas grid tie en el mundo están funcionando
Países como Alemania, Italia, Dinamarca, Japón, Estados Unidos lo tienen implementado. De hecho, Uruguay también lo tiene implementado. Es decir, nosotros podemos conectar nuestro sistema y eso nos va a dar algunos beneficios que vamos a ver un poquito más adelante, que es básicamente que nos paguen o nos tengan en cuenta esa energía que nosotros estamos inyectando, ese sobrante que estamos inyectando. A su vez, como nosotros también consumimos parte de lo que generamos, también disminuye nuestro consumo. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito un brief técnico de lo que es un sistema solar autónomo. Bueno, habíamos visto lo que eran las células fotovoltaicas, que era el dispositivo, digamos, que convertía la energía lumínica del sol en energía eléctrica. Básicamente, el mercado actual domina lo que se llama, o sea, las células fotovoltaicas o celdas fotovoltaicas de silicio cristalino, que tienen un 85%, digamos, de todo lo que está instalado en el mundo, son más o menos un 85%. Y hay proyectos de más de 30 años funcionando con estas tecnologías. O sea, es una tecnología probada y que está funcionando actualmente. Bueno, con estas celdas o células fotovoltaicas lo que se hace es, se arma el panel solar. El famoso panel solar está compuesto por varias celdas fotovoltaicas unidas entre sí y lo que hacen es aumentar la potencia que puede generar. Y también lo que hace el panel solar es brindar alguna cobertura, es decir, las células fotovoltaicas son muy frágiles, parecen como una hoja y si uno las aprieta se rompen. Entonces el panel solar lo que les da, además de que permite la interconexión entre ellas para aumentar la potencia, es protegerla de impactos, de golpes del medio ambiente y demás. Bueno. En los sistemas autónomos, o sea, los que hay con batería, nosotros vamos a necesitar un dispositivo que se llama un regulador de carga. Básicamente, este dispositivo, ¿qué hace? Cuando uno tiene disponible energía a través, digamos, solar y se empiezan a cargar las baterías son como un tanque de agua. Una vez que está lleno, podría empezar a rebalsar el tanque de agua. Entonces hay que cortar el flujo de agua hacia el tanque de agua. Bueno, lo mismo pasa con las baterías. Una vez que las baterías están llenas, lo que hay que hacer es cortar ese flujo de energía que viene de los paneles solares para que no se sobrecarguen las baterías. Si se sobrecargan las baterías, pueden explotar. Y eso adentro tiene ácido, o sea que es algo, digamos, que tenemos que tratar de evitar. Bueno, las baterías son unas baterías especiales que se usan en estos sistemas que llaman de ciclo profundo. Nosotros las baterías que estamos acostumbrados a usar, que son por ejemplo las de auto, básicamente están preparadas para que se descarguen un poco y luego, o sea, en el arranque demandan mucha corriente, luego se vuelve a cargar tranquilo. Y las baterías que nosotros usamos acá lo que necesitan es descargarse profundamente, ¿sí? Es decir, si está al 100%, descargar, no sé, un 80%, y luego volverse a cargar. Y eso hacerlo cíclicamente. Entonces, por eso es que se llama ciclo profundo. Para estas baterías son mucho más grandes, más caras y más pesadas que las de auto. Por eso no son intercambiables, son una tecnología distinta. Y por último, el otro dispositivo que se necesita para estos sistemas autónomos son es lo que se llama el inversor. ¿Qué es el inversor? Cuando uno tiene corriente continua, como de una batería, necesita pasarla a corriente alterna, como la que nosotros tenemos en los enchufes, para poder utilizarla, por ejemplo, en un televisor o en una heladera o en algún dispositivo que ya tenemos instalados. Entonces se necesita justamente del inversor, que su función es esa, es pasar de la corriente continua a la corriente alterna. Bueno, acá estas fotos son proyectos que hemos hecho con la Fundación Energizar, son proyectos en escuelas rurales de solar fotovoltaica autónoma, o sea, con baterías. Son escuelas en Chaco, en Salta, y si ustedes ven ahí a la derecha arriba, se pueden ver justo el banco baterías con el inversor, que es ese rectángulo negro. Y bueno, y lo que hace es justamente poder darle energía si ven la foto de abajo, que está la escuela desde adentro, para poder encender las luminarias y también para poder, digamos, tener la televisión y demás. Es decir, adapta la energía de las baterías a la energía que necesitan nuestros electrodomésticos. Bueno, por último, vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas solares conectados a la red. Estos eran los que les comentaba que no había una normativa nacional, pero sí provincial empieza a hacer, digamos, a aumentar esto. Y estos proyectos Grid en el mundo son bastante comunes.
Bueno, la única diferencia o importante es que no tenemos, con respecto a los otros sistemas, es que no tenemos batería ni regulador de carga. Es decir, nosotros simplemente generamos con los paneles solares esa energía, digamos, llega a un inversor de red que lo que hace es transformarla en corriente alterna, la sincroniza con la red, es decir, hace que esté en fase con la red eléctrica y la distribuye en nuestras casas. Si nosotros consumimos menos que los que genera la diferencia, se va hacia afuera. Si nosotros consumimos más, vamos a tener que tomar de red, o sea, es decir, de la red eléctrica, o sea, lo que nos falta. Ahí está. Bueno, además de ese inversor, lo que vamos a necesitar es un medidor bidireccional. Es decir, nosotros tenemos que medir cuánta energía nosotros consumimos de la red y cuánta energía nosotros generamos y va hacia la red, es decir, que la pueden aprovechar otros usuarios. Si ustedes se fijan, esos medidores lo que nos van a dar, haciendo la resta de lo que nosotros inyectamos y lo que nosotros consumimos, es lo que se llama el balance neto. Y ese balance neto nos puede generar beneficios económicos. Por ejemplo, si hay algunos países o provincias o municipios, de hecho depende también localmente, por ejemplo en Estados Unidos, si bien hay una normativa nacional, según el Estado, digamos, esa energía inyectada se puede, por ejemplo, pagar a un precio diferencial o simplemente se puede almacenar y luego que quede a crédito para cuando nosotros consumamos. Básicamente esos son los dos modelos que existen con la energía que nosotros inyectamos. Puede ser lo que se llama feed-in tariff, es decir, que tengamos un precio especial, un premio o un sobreprecio por lo que nosotros inyectamos. Por ejemplo, en Alemania o en España esa relación era de 5:1. Es decir, si nosotros generamos la energía y nosotros la inyectábamos, lo que nosotros estábamos recibiendo era 5 veces, o sea, por la unidad, 5 veces lo que nosotros pagamos cuando la consumimos. Entonces, si nosotros, digamos, instalamos muchos paneles solares y de hecho generamos más de lo que consumimos, eso se puede ver como de alguna manera como un negocio, porque nos están pagando 5 veces más. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se alquilan terrazas para poner estos sistemas, ya que uno paga un alquiler de una terraza y luego con esa energía que se inyecta, la distribuidora o quien fuere nos paga más o menos capaz 2 o 3 o 4 o 5 veces más, entonces bueno, eso nos genera una ganancia. Hay otro sistema que se usa en el mundo que es como un banco de energía. Básicamente es, si nosotros generamos e inyectamos a la red, el medidor cuenta cuánto inyectamos a la red y después eso nos queda a crédito para consumirlo nosotros. Entonces lo que nos hace es un ahorro. Si ustedes se fijan en el gráfico, van a ver que lo que está en rojo es justamente el excedente y lo que está en amarillo es lo que nosotros consumimos. Entonces ese excedente se contabiliza y luego lo vamos a tener nosotros para, por ejemplo, los días nublados o para los días de invierno donde se genera menos energía. Bueno, hay un proyecto de energía solar, digamos, bueno, ahora van a hablar de IRESUD, que es justamente todo lo que es estos proyectos de inyección a red. En la legislatura porteña se licitó un proyecto justamente para inyección a red, que lo podemos ver ahí. Más o menos la potencia que se instaló fueron de 26 kilowatts, o sea, de potencia de los paneles solares, digamos. Y eso que ven en azul son unos inversores que lo que hacen es tomar esa energía generada por los paneles e inyectarla a la red, de la cual una parte se consume y otra va a la red. Obviamente, si uno genera un 10% de lo que consume, nunca va a ir a la red, o sea, prácticamente no va a ir a la red, se va a tomar un 90% que falta y eso va a ser un ahorro del 10%. ¿Sí? Y bueno, este proyecto ya está actualmente en la ciudad de Buenos Aires y está operativo. Y también hay otros proyectos más que luego, con lo que es el proyecto IRESUD, que van a hablar un poquito más tarde, van a explayarse más en lo que son estos sistemas. Bueno, eso sería todo lo que es energía solar fotovoltaica.
Gracias, Alejandro. Tenemos varias preguntas, empezando por la persona de la derecha. Pensé que iba a zafar, pero no. Yo en realidad tengo 3 preguntas. Vos decime si me olvido alguna, ¿eh? Sobre la primera, sobre las baterías. Las baterías, en realidad, el mismo fabricante es el que se hace cargo de reciclarlas. De hecho, más del 90 y pico % de los materiales de las baterías se pueden reciclar. Lo que hay que hacer es devolvérselo al fabricante, y el fabricante es el que se hace cargo de, digamos, poder reciclarlas y demás. Le da una certificación y le queda, cuando vuelvan a reponer el banco, esas baterías entregadas, digamos, se le reconoce un determinado valor, entonces te salen más baratas. ¿Sí? Actualmente, digamos, se recicla gran parte de lo que es la batería en sí. Sobre el segundo punto. El tema de por qué hacer el inversor, Sí. hacer el inversor si no transformar directamente, mandar de fe a lo... Bueno, si bien todo lo que es electrónica, o sea, es decir, los televisores y todo lo que es electrónica, es real, funciona con corriente continua y lo que ocurre es que se transforma de corriente alterna, o sea, el enchufe, a continua adentro. Primero, eso implica, o sea, imagínense que tengo un sistema de 12 volt, ¿no? Puede ser 12, 24, 48, pero imaginémonos que es de 12 volt y toda la electrónica funciona a 12 volt, imaginémonos eso. El problema es que tendríamos que abrir el televisor, ver dónde está esa fuente, ver cómo conectarlo, perder la garantía. Lo mismo habría que hacer con todos los electrodomésticos y demás. Y hay electrodomésticos que tienen motores y demás, y eso sí funciona con alterna. Entonces ahí vamos a tener que estar haciendo un híbrido entre un televisor y entre una heladera y demás, y es bastante más complicado. Y las eficiencias realmente, digamos, de los inversores no son no son malas, están por arriba del 90%. Sí, es verdad, se pierde energía, pero es mucho más sencillo uno comprar un electrodoméstico y enchufarlo y que funcione y no tener que desarmarlo, perder la garantía, llamar a un técnico para ver cómo se conecta y demás. Y eso siempre y cuando, digamos, la corriente continua de las baterías sea de la misma tensión que la del electrodoméstico. Capaz yo tengo un banco de baterías de 96 volt y el electrodoméstico es de 12, entonces tendría que volver a convertir. Entonces lo más sencillo es, digamos, homogeneizar todo y decir, bueno, yo tengo mis enchufes, la corriente alterna para la cual todo estuvo diseñado y ya me olvido de todo. ¿Está bien? Me queda una más. El coeficiente phi y... Sí, en realidad lo del SEAMS y demás es así, o sea, eso igual es mucha más potencia que esto que es distribuido, y es algo que son equipos de 2 kilowatt pico, bueno, capaz en la legislatura que son 26 kilowatt pico y demás. En realidad los inversores que se usan acá, que son de red, están perfectamente pensados para poder conectarse a la red, y lo que hacen es sincronizarse perfectamente con la onda, digamos, eléctrica que está en ese momento. Si no están, es decir, si se produce un desfasaje, se desconectan automáticamente, ¿sí? Y siempre están conectados, están pensados para eso. Y con lo del coseno phi y demás, los inversores tienen, más o menos según el modelo, pueden justamente entregar y compensar la potencia reactiva hasta cierto límite, ¿sí? Entonces, digamos, eso en lo que son, digamos, los inversores grid-tied, estos de red, están pensados justamente para eso. Y según las normativas de los distintos países, digamos que dicen justamente cómo tiene que ser esa sincronización, cuándo se tienen que desconectar, está como todo pensado bastante bien. O sea que no es un problema para lo que son estos inversores, ¿no? Los grid-tied, digamos. Sí, no, de nada. Siguiente pregunta. Yo te quería preguntar, más allá de la fotovoltaica, volviendo al inicio de tu charla, ¿no? Sí. Respecto al tema de la matriz energética. No sé si en el apuro por llegar a la fotovoltaica, dijiste todo muy rápido. Sí. Me llamó la atención que no mencionaras Vaca Muerta, que parece ser el antes y el después en la historia energética argentina. Hay quien dice que somos la nueva Arabia Saudita. Yo creo que más allá de eso, es en qué va a cambiar la matriz energética. Bueno, el tema con lo que es vaca muerta y lo que es no convencional, o sea, según un estudio de Argentina, tiene el segundo potencial en lo que es el shale gas, o sea, el gas no convencional, y también es el cuarto en lo que es el shale oil, o sea, el petróleo no convencional. El problema que hay es que, primero, poder extraer eso no se hace en el corto plazo, ¿sí? Se necesita inversión, se necesita poder hacerlo, hay toda una curva de aprendizaje, entonces no es algo en el corto plazo.
Y el otro tema que hay es digamos, todo lo que es la parte hidráulica, es decir, lo que es el fracking. O sea, hay todo un tema también medioambiental en el medio, ¿sí? Entonces no es tan simple. Entonces una solución, digamos, con una tecnología aprobada, capaz en corto plazo, puede ser lo que son las energías renovables. Aparte, la verdad es que hay que diversificar, más allá de que de repente esté vaca muerta y lo que fuere, hay que diversificar la matriz. No se puede depender todo, o sea, tanto de hidrocarburos y demás. O sea, hay que diversificar la matriz. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es la realidad. Y las energías renovables es tecnología probada, o sea, está funcionando. Fíjate, Alemania tiene 35 gigawatts de paneles solares, ¿sí? O sea, existe y son soluciones a corto plazo. En 2 años se pueden instalar. Y nosotros lo que necesitamos son 1.500, o sea, para sostener el crecimiento, 1.500 megawatts por año. Tenemos una pregunta allá a la izquierda. Vamos a hacer 2 preguntas más. Sí. Actualmente se usa, lo más utilizado es lo que es plomo ácido porque es una tecnología probada. Es real que Argentina hay todo lo que es ion litio y demás, hay todo, digamos, está el potencial para explotar eso y probablemente el futuro digamos, o en el corto plazo las baterías solares y demás con ion litio sí serviría, pero en realidad la idea capaz no es tanto almacenarla, sino es generarla e inyectarla en el sistema de interconexión nacional, ¿sí? Ahora, sí, nosotros podríamos usar eso para baterías para sistemas aislados, ¿no? O también podríamos capaz usar celdas de hidrógeno, pero digamos, son tecnologías, digamos, que de a poco se van a ir abriendo paso y bueno, van a desplazar, digamos, a lo que es el plomo ácido, que es lo que más se usa actualmente. Última pregunta. Acá, bueno, vamos a hacer las últimas 2 cortitas. Sí. ¿Con la eólica? Mira, yo lo que te puedo decir es que, básicamente, o sea, lo que es el ciclo de vida es que si vos gastás más energía en generar un panel que la que te va a generar el resto de su vida, no es negocio, ¿sí? O sea, es decir, no da el balance. ¿A eso te referís? Bueno, no sé, digamos, en comparación en lo que es potencia, o sea, lo que es realmente la potencia instalada, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que en más o menos 2 años vos podés recuperar la energía que se invirtió en la construcción de un panel solar. O sea, digamos, si está construido, digamos, de una manera eficiente, ¿no? Bueno, y la última pregunta teníamos allá atrás. Sí. Y lo que es el proyecto de ley a nivel nacional está hace varios años ya, digamos, presentado. Y entonces están avanzando algunas provincias y de a poco las provincias lo van haciendo y ellos tienen que, o sea, no solo hay que dar, digamos, incentivos económicos, es decir, capaz, no sé, una reducción en impuestos y más para que nos sea más baratos, créditos para que podamos nosotros comprar los paneles y demás, que la verdad es que no son económicos. Y también lo que se necesita es saber cuánto vale la energía y cuánto es lo que cuesta generarla para que esa sea la retribución, ya sea una retribución económica, o sea, un feed-in tariff, o capaz que sea para que nos quede a nuestro favor y usarla en un futuro. Pero eso se está avanzando, digamos, a nivel provincial bastante. Y el proyecto de ley lo ha presentado Greenpeace hace años ya. Y bueno, la última pregunta rapidita que teníamos ahí y avanzamos. A ver, es relativamente poco, pero se necesita, digamos, una inversión y el programa que justamente apuntaba a eso, que era un instrumento de la Secretaría de Energía, que era el GENREN, digamos, creo que no sigue funcionando. O sea, es decir, por ejemplo, de los que se habían instalado, o sea, lo que se había licitado de solar, fotovoltaica, que eran 20 megawatts, se hicieron 7 y falta el resto y el resto todavía no se hizo y no se sabe si se va a hacer. O sea, como que está parado, digamos, lo que es el GENREN. Bueno, muchas gracias Alejandro nuevamente, lo despedimos con un aplauso.